Muy bien, vamos a meternos de lleno. Hoy abordamos un tema que es casi un campo de minas, el consumo energético de Bitcoin y su famoso mecanismo, la prueba de trabajo. Uf, sí, La narrativa dominante es que es un desastre ecológico, un derroche sin sentido, pero el material que tenemos delante plantea algo que va totalmente a la contra, totalmente. que ese gasto de energía no es un fallo, sino que es la clave de su seguridad. Exacto. Y lo interesante es que las fuentes no se limitan a dar una opinión, construyen un argumento desde los cimientos, conectando la física, la historia, la economía. La tesis es que la prueba de trabajo no es una ocurrencia, sino la solución a un problema que tiene siglos: cómo dar un anclaje físico real a algo que es puramente digital. Pues esa es la misión que nos hemos marcado hoy. Vamos a desgranar ese argumento paso a paso. Queremos entender si es cierto que la prueba de trabajo es, pues eso, una máquina de convertir energía bruta en seguridad inmutable. Y sobre todo, explorar esa idea que suena tan paradójica, Mucho. que este sistema, en lugar de destruir el planeta, podría estar incentivando un uso más eficiente de la energía a nivel global. A mí, de entrada, me cuesta verlo, así que vamos a ver qué dicen las fuentes. Pues para empezar, nos llevan al principio de todo, a la física, a una idea del matemático Gaspard Gustave de Coriolis en el siglo XIX. Trabajo es energía. Es una de esas frases que parecen obvias, pero que lo cambian todo. Porque si lo piensas, toda la historia del progreso humano es la historia de conseguir más energía para hacer más trabajo. Las fuentes lo describen muy bien. Al principio, la única economía era la del trabajo humano y nuestra energía venía de la comida. Éramos básicamente baterías andantes. Y cada gran salto fue un salto energético. Hace 1.000.000 de años, el fuego. De repente, podíamos externalizar la tarea de mantenernos calientes, una tarea que antes consumía muchísima energía metabólica. Luego, la domesticación de animales. Los primeros obreros no humanos. Eso es, que también necesitaban su combustible, claro. Y ya la explosión de los últimos siglos, las máquinas, primero las de agua y viento, y después, bueno, la locura de los combustibles fósiles, la energía nuclear. La línea es clarísima. A más energía barata y accesible, más trabajo podemos realizar y más próspera nuestra civilización. Lo fascinante es cómo las fuentes conectan esto directamente con la economía. Argumentan que, en el fondo, nuestra economía no se basa en el dinero, sino en la energía. El valor de cualquier cosa, purificar agua, transportar mercancías, fabricar un móvil, es, en última instancia, un reflejo de la energía que se ha invertido en ello. En un mercado que funciona, la competencia te obliga a ser cada vez más eficiente, a usar menos energía para producir lo mismo. O sea que el dinero que usamos todos los días es solo una capa de abstracción, un pagaré que representa esa energía ya gastada. Exactamente. Es como una especie de recuerdo de un trabajo realizado. Y esta idea, como bien señalan las fuentes, no es nueva. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque rescatan un dato histórico alucinante. A ver. A principios del siglo XX, gente como Henry Ford y Thomas Edison, nada menos, estaban trabajando en un proyecto para sustituir el patrón oro por un dólar de energía. Su idea era crear una moneda cuyo valor estuviera directamente anclado a una cantidad de energía, como el kilovatio hora. Vaya, eso no lo sabía. Un dólar respaldado por energía en lugar de oro. La idea es potente. Potentísima. Y como se detalla en el análisis, sobre el papel cumplía muchas de las propiedades de un buen dinero. Tenía una unidad de cuenta clarísima, fácil de medir, universal. Era difícil de falsificar porque no puedes crear energía de la nada. Y era divisible y fungible. Un kilovatio hora es igual a cualquier otro. Parecía un sistema monetario casi perfecto. Y sin embargo, hoy no pagamos con dólares de energía. Si la idea era tan sólida, ¿dónde estuvo el fallo? ¿Qué pieza faltaba en el puzzle tecnológico de la época? Faltaban dos piezas clave, dos defectos que la tecnología de entonces no podía solucionar. Primero, la energía es muy difícil de transmitir a través del espacio. No puedes mandar un kilovatio hora por correo. Y segundo, y más importante, es tremendamente difícil de almacenar a lo largo del tiempo. Las baterías. Exacto. Eran y siguen siendo muy ineficientes. ¿No podías guardar tu riqueza energética debajo del colchón? Esta incapacidad para proyectar el valor en el espacio y en el tiempo mató la idea. Dejó la puerta abierta a una solución que tardaría un siglo en llegar. Una solución digital. Y aquí es donde entra en escena Satoshi Nakamoto.
Según el material, lo que hace es tomar una idea preexistente, el Hashcash de Adam Back, que se ideó para luchar contra el correo spam, y la aplica para crear por fin un dinero digital que resuelve ese problema histórico. Y lo hace a través de la prueba de trabajo. En términos muy simples, la minería de Bitcoin consiste en ordenadores muy especializados que compiten por resolver un acertijo matemático. El primero que lo resuelve gana el derecho a añadir el siguiente bloque de transacciones a la cadena y recibe una recompensa en Bitcoins. Para hacer esto, necesitan consumir una cantidad enorme de electricidad. Convertir en electricidad en bitcoins, básicamente. Justo. Pero, como bien dices, el cómo es menos importante que el por qué. ¿Por qué este sistema tan aparentemente enrevesado? Porque, según argumentan las fuentes, es la forma más simple, objetiva y justa que tiene el mundo físico de llegar a un acuerdo sobre algo en el mundo digital. Es una prueba de consumo. Es una forma de decir: para ganarte el derecho a hablar, a validar transacciones, tienes que demostrar que has incurrido en un coste en el mundo real, que has quemado energía. No hay otra forma de demostrarlo que sea tan difícil de falsear. Espera, aquí me pierdo un poco. ¿El sistema cambia el consenso basado en identidades por un consenso basado en hashes? Para quien no esté familiarizada, ¿podemos explicar en 10 segundos qué es un hash en este contexto? Claro. Imagina un hash como una huella digital criptográfica. Es un código único e irrepetible que se genera a partir de cualquier dato. Cambiar un solo píxel en una foto cambia por completo su huella digital. En Bitcoin, para generar los hashes válidos, los mineros tienen que hacer billones de intentos por segundo. Es un trabajo computacional de fuerza bruta. Y ese trabajo consume muchísima energía. Por eso, en la práctica, un voto basado en hashes es un voto basado en energía demostrable. Entendido. O sea que el sistema no te pregunta quién eres ni confía en tu palabra. Simplemente te dice, demuéstrame el trabajo que has hecho, enséñame los recibos de la luz. Exactamente. Es un sistema de votación apolítico donde las papeletas no son identidades que se pueden falsificar, sino vatios de potencia. Precisamente. Por eso las fuentes utilizan esa metáfora tan potente. Hasta ahora, la seguridad física se basaba en construir muros cada vez más altos. La seguridad de Bitcoin se basa en un muro de energía. La razón por la que el libro de cuentas de Bitcoin es inmutable, la razón por la que nadie puede cambiar una transacción del pasado, ¿Es ese muro? es que, para hacerlo, tendrías que reconstruir todo el muro desde ese punto. O sea, que tendrías que volver a gastar toda la energía que se gastó para construir la cadena de bloques desde ese momento hasta hoy. Exactamente. Un coste, como dicen las fuentes, completamente inasumible para cualquier actor del planeta. Por eso, y este es el punto central del argumento, el hecho de que la prueba de trabajo sea cara y consuma mucha energía no es un error de diseño ni un efecto secundario. Es el producto. Es el producto. Es la característica principal. La seguridad se compra literalmente con energía. Es seguridad por coste. Vale, entiendo el argumento de la seguridad, es potente. Pero seamos sinceras, la crítica que todo el mundo ha oído, la que sale en los telediarios, es que esto es un desastre ecológico y los números que se publican sobre su consumo son enormes, comparables a los de países enteros. ¿Cómo responde el material a esa acusación? La ataca directamente. Argumenta que muchos de esos análisis se basan en una métrica que es, como poco, engañosa. El consumo de electricidad por transacción. Y es una métrica inadecuada por varias razones. Por ejemplo, Primero, porque la energía no se gasta por transacción, se gasta por bloque. Cada 10 minutos, más o menos, se mina un bloque. Y ese bloque puede contener cientos de transacciones o miles. El coste energético es prácticamente el mismo. claro. Añadir más transacciones a un bloque no aumenta el consumo. Es como decir que un avión gasta combustible por pasajero. No, el avión gasta combustible por vuelo, da igual si va medio vacío o lleno. Ya, y además, el material menciona tecnologías de escalabilidad como la Lightning Network. Esto es algo que se oye mucho, pero ¿qué es exactamente y cómo afecta este cálculo? Claro, imagina que la Lightning Network es como abrir una cuenta en un bar. Durante la noche haces muchos pagos pequeños, pero no pagas con tarjeta cada vez. Se van anotando en tu cuenta. Y al final de la noche, cierras la cuenta y haces un único pago final que liquida todo. Entiendo. Agrupa muchas transacciones pequeñas fuera de la red principal. Y con un coste ínfimo fuera de la cadena principal.
Solo la apertura y el cierre de esos canales de pago se registran en la cadena. Ah. Esto significa que la energía gastada en minar un bloque no solo asegura las transacciones de ese bloque, sino que también sirve de capa de liquidación final para un volumen de actividad económica exponencialmente mayor que ocurre en capas superiores. Con lo cual, la métrica de energía por transacción individual se vuelve todavía más absurda. Completamente. El texto propone una métrica mucho más honesta. La eficiencia de la red debería medirse en función de la seguridad total que proporciona a todo el valor económico que protege, que actualmente es de billones de euros. Vista así, es una de las redes de seguridad más eficientes del mundo. De acuerdo, aceptemos que el consumo tiene un propósito claro, que es la seguridad. Pero aún así, el consumo es real. Y aquí es donde las fuentes introducen otra idea que me parece fascinante, la de los mineros de Bitcoin como una especie de árbitros del mercado energético global. Este es un punto fundamental y muy contraintuitivo. La minería de Bitcoin es un negocio global, hipercompetitivo, con márgenes muy pequeños. La principal variable para un minero es el coste de la electricidad. Para ser rentable, tienes que encontrar la fuente de energía más barata del planeta. Y como es una red digital, da igual donde estés. Exacto. Puedes poner tus máquinas en mitad de Siberia o en el desierto de Atacama. Y esa búsqueda incesante de la energía más barata les lleva a lugares donde hay excedentes de energía que nadie más quiere. Precisamente. Y esto nos lleva a la conclusión más sorprendente del análisis. La minería de Bitcoin, lejos de ser el enemigo de las energías renovables, Podría ser su mejor aliado. Espera un momento, aquí me he perdido. Suena completamente al revés de lo que se suele escuchar. ¿Cómo es posible que algo que consume tanta energía ayude a las renovables? por el gran problema que tienen las renovables, la intermitencia y la inflexibilidad. Una central hidroeléctrica, por ejemplo, no puede parar la producción de golpe si baja la demanda. Un parque eólico puede producir muchísima energía por la noche, cuando el consumo es bajo. Esa energía, si no se consume en el momento, ¿Se pierde? se tiene que desperdiciar. ¿Y aquí es donde entran los mineros? Como un comprador de último recurso. Un comprador perfectamente flexible que está dispuesto a comprar cualquier excedente de energía en cualquier lugar del mundo, a cualquier hora. Esto permite a los productores de renovables monetizar el 100% de su capacidad. En lugar de tirar esa energía, la pueden vender a los mineros. Que la convierten en Bitcoin. Justo. Esto crea un suelo de precios para la electricidad que puede hacer rentables proyectos de energía renovable en lugares remotos que antes no lo eran. Es una locura pensarlo, que una red digital descentralizada pueda resolver un problema tan físico como la intermitencia de una presa hidroeléctrica en la Patagonia. Y el material nos recuerda que esto no es la primera vez que pasa. Nos da una analogía histórica perfecta con la industria del aluminio. En los años 70 y 80, la fundición de aluminio es un proceso que consume cantidades industriales de energía. Muchísima. ¿Y qué se hizo? Se empezaron a construir fundiciones al lado de grandes presas hidroeléctricas en países como Islandia o Noruega. Era, en esencia, una forma de exportar la energía barata de esos países en forma de lingotes de aluminio. Vaya, o sea que esto que le pasa a Bitcoin no es nuevo. Ya hemos vivido este mismo pánico moral con otra tecnología. Las mismas críticas. Se acusaba a la industria del aluminio de derrochar energía, pero esa misma presión económica la obligó a volverse increíblemente eficiente. Las fuentes sugieren que la minería de Bitcoin, al crear esa demanda constante por la electricidad más barata, podría acelerar una transición similar hacia una red energética global más eficiente. Ok, el argumento es sólido, pero me surge otra pregunta, una que se hace mucha gente. Si vamos a gastar toda esa energía, ¿por qué no la usamos para hacer algo útil a la vez? No sé, buscar curas para enfermedades, encontrar números primos, algo que beneficie a la humanidad directamente. Es una pregunta muy lógica, pero desde el punto de vista de la seguridad sería una idea terrible. Introducir una funcionalidad secundaria en la prueba de trabajo, por muy noble que sea, crearía un riesgo existencial para la red. ¿Por qué? ¿Cuál es el peligro? El peligro es un conflicto de intereses. El análisis lo explica muy claro. La única función de la prueba de trabajo es asegurar la red de Bitcoin. Si le añades una segunda función, por ejemplo, buscar patrones para la investigación del cáncer, y esa segunda función se vuelve en algún momento más rentable que minar Bitcoin, Ah, claro. los mineros tendrían un incentivo económico para desviar su potencia de cálculo a esa otra tarea. Su lealtad estaría dividida. Podrían abandonar la tarea de asegurar Bitcoin si les pagan más por otra cosa. Exacto, debilitando el muro de energía.
Incluso una función secundaria que parece inocua, como aprovechar el calor residual para calefacción, que ya se hace, no cambia la ecuación fundamental. Simplemente es un pequeño ingreso extra, lo que hace la minería un poco más rentable. Esto incentiva a todos a gastar un poco más de energía para seguir siendo competitivos. Con lo que el consumo total podría incluso subir. Podría. La conclusión es clara. La seguridad de Bitcoin depende de la pureza y simplicidad de su algoritmo. Tiene un solo propósito, y lo hace muy bien. Lo que nos lleva a la pregunta final, la más filosófica. ¿Qué es realmente desperdiciar energía? Y el material lo aborda desde dos perspectivas, la física y la económica. Desde la física, la primera ley de la termodinámica nos dice que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Cualquier actividad humana, desde respirar hasta ver Netflix, es un uso de energía. La idea de desperdicio es un juicio de valor, Y desde la economía, ese juicio de valor se vuelve aún más subjetivo. completamente. En un mercado libre, si alguien está dispuesto a pagar el precio de mercado por la electricidad, significa que valora el resultado más que el coste. Por definición económica, no hay desperdicio. Hay una asignación de recursos. Puedes pensar que jugar a videojuegos es un derroche, pero millones de personas pagan por esa electricidad porque les aporta valor. ¿Quién decide qué uso es legítimo y cuál no? Es un argumento potente. Y las fuentes rematan diciendo que, puestos a comparar, el consumo energético de todo el sistema financiero tradicional Rascacielos, empleados, centros de datos, transporte. es órdenes de magnitud superior al de Bitcoin. Así es. Y además es un consumo mucho más opaco y difícil de medir. Pues, resumiendo, creo que me llevo varias ideas muy potentes. La primera, que la prueba de trabajo no es un accidente, sino un diseño deliberado para crear un puente entre la energía del mundo físico y el valor en el mundo digital. La segunda, que su altísimo coste no es un defecto, sino la garantía de su seguridad. Y la más sorprendente, que la minería, en su búsqueda egoísta de energía barata, podría terminar siendo un catalizador para las energías renovables. Es un cambio de perspectiva total. Lo es. Pone todo el debate energético de cabeza. Y esto nos deja con una reflexión final, que ya va un poco más allá de las fuentes que hemos analizado. Si aceptamos esta premisa de que Bitcoin no es solo dinero, sino una nueva tecnología para almacenar energía y, por tanto, valor, de forma digital y transportable, esto nos abre una pregunta fascinante. Si la energía es la base última del valor económico, ¿qué otros sistemas, qué otras industrias podrían reinventarse sobre este mismo principio? Y sobre todo, ¿cómo podría esto cambiar, en las próximas décadas, nuestra propia definición de lo que consideramos un trabajo útil en la era digital?